bien, hermanos. Ahora abren sus Biblias, hermanos, conmigo, libro de Romanos, capítulo número 7. Y vamos a leer la lectura bíblica, así como estamos contando ahora con el lado inglés. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Pero vamos a poner sobre los pies, hermanos, y vamos a leer ahora la lectura aquí de Romanos 7, y el versículo 18, 29. Dice la palabra de Dios: y yo sé que en mí, eso es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por ese tiempo. Te pido por Pastor Chapel que tú le des sabiduría ahora. Bendice ese tiempo. Gracias por todo. En tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, hermanos, aquí estamos empezando en capítulo número 7 y estamos aprendiendo acerca de doctrina de la santificación. Y no es para un poco de repaso en ese tiempo. El capítulo 5 estamos aprendiendo de nuestra necesidad de justificación por nuestra naturaleza del pecado. Y el capítulo 6 encontramos nuestra identidad con Cristo, que estamos separados, pero tenemos poder sobre el pecado. Por eso está hablando que como creyentes nosotros debemos someter nuestros cuerpos como instrumentos al Dios en su justicia. Por eso capítulo número 7, justificación. Capítulo número 6, la identidad en Cristo y la necesidad de someterle el cuerpo a Cristo. Y luego también el capítulo número 7 encontramos la necesidad que siga en esa santificación para tener victoria sobre el cuerpo. Y siempre conociendo, reconociendo el sacrificio de Cristo para tener una vida victoriosa en Cristo. Por eso hemos aprendido algunas enseñanzas muy importantes. Hemos aprendido que la ley de Dios es santa, no es mala ni es pecaminosa. No es algo que necesitamos tratar de rechazar o poner a espalda, sino que la ley de Dios es santa, sus principios son justos. Segundo, también aprendimos que la naturaleza pecaminosa está presente en el cuerpo. Aunque somos salvos, aunque el Espíritu de Dios mora en nosotros, todavía tenemos una naturaleza del pecado que debemos reconocer también. Y solo podemos arreglar eso con el poder de la cruz y la morada de Cristo. Aprendimos también que la naturaleza pecaminosa es poderosa y también es Cristo, y en su obra de la cruz es nuestra única manera para tener la victoria. Así estamos viendo en esta tarde. Debemos recordar algo que el apóstol Pablo está trayendo ese libro aquí en Romanos, es que el más cerca que estamos de Dios, el más que vemos nuestro propio pecado. Y nosotros vemos qué tan mal es ese pecado. Y por alguien puede leer ese pasaje, puede pensar, pues somos cristianos horribles. El apóstol Pablo, un cristiano horrible, lo que no quería hacer, hacía, lo que quería hacer, no hacía. Y qué tan malo fue ese hombre. Pero él está compartiendo esa lucha en detalle, es porque el más cerca de Dios está él, el más vista es en la vista de su propio pecado. Nosotros muchas veces, con nosotros somos salvos por algunos años, podemos racionar nuestro pecado y podemos decir, pues yo vivo de tal forma, y tratamos de justificar nuestro pecado. Pero Pablo, más cerca de Dios, él está viendo que no hay justificación por su propio pecado. Recordamos que él está hablando aquí de la persona yo, está hablando de él mismo, un testimonio personal. Está diciendo, aunque es un cristiano, desea hacer lo bueno, pero muchas veces fracasa. Y él reconoce como un creyente el pecado. Siempre quería entrar, dañar su testimonio, y él no está haciendo lo que quería hacer. Por eso sabemos que era
un buen cristiano, pero también las luchas que él tenía. Y si hablamos honestamente, podemos identificarnos junto con él. Nosotros sí luchamos con pecado, todavía vivimos con ese pecado y necesitamos ese confiar en la obra hecha por Dios. Él no está glorificando su pecado, Él no está haciendo excusas por su pecado. Él está reconociendo que la batalla con la carne es una batalla verdadera y que debemos encontrar la victoria por medio del Señor Jesucristo. Pues así como seguimos en esta tarde, vamos a ver algunos lemas que hemos visto aquí en esto. Por eso, cuando estamos ahí con las notas que tenemos, quiero que veamos que nuestra condición en la carne, Pablo está hablando acerca de su condición como creyente esta batalla. Dice aquí versículo 18: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora, si está viendo aquí en esto, inciso A, vemos también algo interesante aquí. Quiero que vean entendiendo el yo. Así que yo sé que en mí, o sea, en mi carne no mora el bien. Quiero que vemos ahora un distinguimiento de lo que significa el versículo 18. La palabra yo, que él está hablando en versículo 17, vemos ahí en versículo número 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Por eso está diciendo, hay una diferencia entre el yo y lo que está pasando a mí. Por eso él está hablando del yo en versículo 17, está hablando que en Cristo nosotros somos justificados delante de Dios. No soy yo ahora, sino que cuando el pecado está en mí, no es yo, sino que es el pecado en mí. Por eso está haciendo una diferencia en eso. Hay algo dentro de él que él dijo en mi carne. Por eso una parte de este tema que vemos, que el pecado que todavía está en nosotros es la carne. Por eso la naturaleza vieja, que todavía no está transformada. Y ¿cómo estamos esperando aquel día cuando este corruptible se pone en incorrupción y puede ser en cada sentido como nuestro Señor? Pero él está ahora definiendo lo que está pasando en ese tiempo en que vivimos. Y aunque si hay un yo en esa naturaleza, pero vemos también que es el pecado que está haciendo algo en nosotros. Por eso es la naturaleza vieja, la carne que entra en nosotros, en que nosotros batallamos de día en día. Por eso hay algo de distinción de que vemos aquí en esto. Pero también vemos una descripción que está hablando cuando hablamos de la carne. Ahora, esa parte de su ser, en donde vive su carne o su naturaleza vieja, que todavía no ha sido transformada. Por eso hay una diferencia entre el hombre nuevo y también el viejo hombre o la vieja naturaleza, en la cual que el hombre todavía está combatiendo en eso. Por eso hablando de lo que es su naturaleza vieja. Pero no solo necesitamos entender el yo, sino también debemos entender la carne. Entendiendo la carne. Versículo 18. En mi carne no mora el bien, porque el bien está en mí, pero no el hacerlo. Por eso la carne no produce nada bueno. No hay nada en la carne que es mejor que el provecho para nuestra carne. Por eso en nuestra carne Él está en nosotros. Por eso cuando hablamos de lo que hay de nuestro testimonio, en Cristo tenemos buen testimonio, pero también la carne podemos tener deshonra al Señor Jesucristo. O sea, en mi carne no hay nada bueno. La carne se enoja, la carne es deshonesta, la carne exagera. La carne está lleno con pensamientos malos. O sea, en mí
No hay nada bien hablando de nuestra carne en nosotros mismos. Pero él ilustra esto en el libro de Filipenses, capítulo número 3. Creo que lo tiene en sus manos, si no, la puede buscar también. Aquí está en Filipenses, capítulo 3, y vamos a aprender cómo ese enemigo, cómo estamos batallando con él. Dice aquí en versículo 4, Pablo está hablando de la carne y del hecho de que no quería poner confianza en su propia carne, en lo que era de él o su carne. Por eso Filipenses 3:4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, él no está hablando de un pecado que está en su vida, está hablando de la carne, en cómo el orgullo o cómo puede lograr en el mundo. Pues si quiere hablar de lo que puede ser en la carne, yo también puedo hasta más. Yo tengo mucho que no puede. Vuelve a decir, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por Pablo está diciendo, todo lo que he podido hacer en la carne, lo que es mi manera físicamente o mentalmente, pero todo eso cuento como pérdida para que yo pueda conocer a Cristo o encontrar Él en mi vida. Pues cuando alguien está creciendo espiritualmente, tal vez él puede tener muchas cosas que está logrando en su vida, pero está mucho menos interesado en lo que puede ser en la carne, porque queremos hablar y dar la gloria al Señor Jesucristo. Él es quien tiene más en nuestra vida. Por eso la carne no produce nada bueno. La carne no puede hacer algo de darnos un poder espiritual. Ahí en nuestro texto, versículo 18, porque yo sé que en mí, eso es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora fíjese aquí, la frase que quiero que veamos aquí en versículo 18, dice que yo no, pero no el hacerlo. ¿Cómo encontrar lo bueno? No lo hallo. No está dentro de mi poder ni mi habilidad. Por eso vemos ahora que Pablo está diciendo, en lo que es mi naturaleza, lo que yo tengo, ese no lo puedo hacer. Hacer bien, hacer justicia es imposible. En su propio poder no lo puede. El hombre nunca puede agradar a Dios por unos hechos de la carne. Que es por eso que Cristo tuvo que redimirnos de nuestros pecados. En Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El hombre no puede cumplir en la ley, sino que Cristo tuvo que redimirnos de la ley. Un hombre en la carne no puede caminar en la ley, en la justicia, menos que Dios, Cristo está pagando en eso. Por eso nuestra condición en la carne, vemos en versículo número 18, en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él está describiendo la batalla que hay en cada creyente y la carne en que está. Número 2, vemos nuestra contradicción en esta vida. Nuestra contradicción en esta vida. Si hay una contradicción entre la carne y el espíritu, pero vemos ahí en versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahora vemos la contradicción número 1 de la voluntad. La voluntad. Cuando hablamos de la contradicción de la voluntad, porque no hago el bien que quiero. Ahora, la carne no desea hacer el bien, mientras es la voluntad del nuevo hombre desea seguir adelante en su crecimiento de servicio y devoción. Hay una batalla.
Gálatas 5, capítulo 5, versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y eso se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, refiriendo aquí de capítulo 5, la batalla entre la carne y el espíritu, las cosas que yo quisiera hacer, lo bueno que quiero hacer, yo no puedo hacer. Está hablando de la contradicción y la batalla de la carne. Por eso muchas veces pienso, pues siento como que hay una tensión dentro de mí entre lo que está bien y lo que está mal. Y puede ser que algunos están tomando decisión en la carne y produciendo más tensión en su vida. Tal vez está pensando cómo puede tener más gozo, y no necesariamente acerca del reino, no es acerca de la voluntad de Dios. Hay unos que están siguiendo la carne, la dirección de la carne. Dios está llamándonos de someterse al espíritu. No solo es el deseo, sino también si ve contradicción de acción. Contradicción de acción. Sino el mal que no quiero, eso hago. Él está diciendo lo que yo sé que no debo hacer. Cosa que he aprendido de la ley. He aprendido de ley en mi vida. Y aquellas cosas estoy haciendo. Pablo nos está diciendo que no fue incapaz de hacer cualquier cosa buena, sino que estoy diciendo que es incapaz de completamente cumplir las leyes de Dios. Por eso, no solo cosas que quiero hacer, sino cosas que ni puedo hacer. Por eso siempre hay una contradicción entre él y eso. Pero vemos ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 12. Creo que la tiene ahí en sus notas. Pero dice aquí: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, hablando de madurez, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, lo mismo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora fíjense aquí, que Él está hablando muy honestamente, obviamente el Espíritu Santo inspirando, pero vemos ahí en versículo 13, dice: pero yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo está diciendo en Romanos 7, hay momentos cuando las cosas que quiero hacer no lo hago, cosas que no quiero hacer sí estoy haciendo. Honestamente, él está diciendo: todavía no ha llegado. Cuídese al cristiano que se pretende como que ya llegó, como que es una autoridad, que como los demás, y luego siempre está más arreglado con los demás. Cuidado con ese tipo, porque Pablo diciendo que él es el jefe de los pecadores, y luego él está luchando dentro de su propia vida, está luchando en obedecer la ley de Dios. Y así es los pueblos de Dios, la gente de Dios, y en nuestras vidas. Él está diciendo: ya estoy alcanzando hacia adelante. Como creyente que quiere crecer, pues va a aumentar también y encontrar un odio al pecado y encontrar un amor más para la justicia. Y como la justicia es el querer de la justicia aumenta, la sensibilidad de lo malo está también aumentado. El más tiempo que es salvo y que no se ha dejado la iglesia y no ha buscado una excusa para hacer otra cosa, todavía aquí está, todo está siguiendo a Dios, todavía quiere aprender más de Él. Y yo creo que la mayoría de los que han tenido 25, 30 años, y preguntarles, me imagino que ya alcanzado para 30 años una persona más cerca de Dios, pues me imagino la verdad es que van a responder: no, yo encuentro que estoy todavía lejos de Dios, todavía necesito aprender mucho más. Por eso hay tiempos cuando tengo un espíritu que no es correcto, hago lo que no debo hacer. Pero cuando pasa eso, hay un odio por aquellas cosas que
que están en contra de Dios. Me arrepiento de lo que hice en ese momento. Por eso el Espíritu Santo está mostrando que esas cosas no son para nuestro bien. Una historia de una señora que aceptó a Cristo y quería ser miembro de una iglesia, y habló con los diáconos para aprender lo que significa ser bautizado, y etcétera, etcétera. Y por eso la iglesia hizo una entrevista y hizo con ella, hizo una pregunta: ¿era una pecadora antes que recibiera a Cristo? Y ella lo vio al diácono y dijo: sí, yo era un pecador antes de conocer a Cristo. Y luego siguiente pregunta, y la pregunta era: aunque es una pecadora. Y ella dijo: pues la verdad es que ahora yo siento más pecadora que antes. ¿Cuál fue el cambio que he experimentado? Entonces ella dijo: pues yo no lo puedo explicar, menos que antes era una pecadora corriendo y haciendo todo lo que podía, y ahora soy una pecadora que está huyéndose del pecado. Por eso cuando Cristo entra en su cuerpo, no puede estar cómodo viviendo en el pecado. No puede siempre estar dejando al lado lo que Dios está haciendo. Siempre va a ser un reconocimiento, y así como estar escribiendo en la batalla en que Él está enfrentando con la carne. Por eso la condición en la carne que hemos visto, en nuestra carne nos mora el bien y también la contradicción en esta vida. Las cosas que queremos hacer, que quiero hacer, no lo puedo hacer porque no estamos sometidos. Y número 3, vemos nuestro combatiente en la vida. Nuestro combatiente en la vida. Cuando hablamos muchas veces peleando en contra de un enemigo equivocado. Pues vamos a pensar de eso, de ser combatiente. Versículo 20 nos dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora fíjense, la batalla interior, inciso A, la batalla interior. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Pues ahora hay una lucha que está dentro, y esa lucha dentro es una muestra de madurez y no la inmadurez. El cristiano inmaduro ni lucha. Inmaduro no hay convicción. El cristiano inmaduro puede dejar de asistir. Un inmaduro, ese cristiano inmaduro puede andar sin leer la Biblia, sin testificar, no importa nada. Pero Pablo está diciendo: qué malo soy yo, que yo puedo pensar de esa forma también. Por eso está diciendo que la carne es la carne y el pecado. Por eso nuestros sentidos están más despiertos al pecado lo más tiempo que somos cristianos. Pensando en David, un hombre conforme al corazón de Dios, y cuando vemos a él como él estuvo, y vemos que él estuvo más viendo a su propio pecado, más cerca de Dios y más al corazón de Dios, va a aprender que necesita seguir creyendo más en la imagen de Dios. Y por eso vemos ahora que hay una batalla interior. Ahora versículo 20, porque y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Ahora, inciso B, el pecado interior. El pecado interior. Dice: sino el pecado que mora en mí. Ahora está repitiendo lo que dijo en versículos 16 y 17, pero está hablando cuando yo hago lo que yo sé que no debo hacer. Hay un atributo, un entendimiento que es la naturaleza del pecado dentro de mí. Y por eso él está hablando honestamente del pecado o de la vida que él está peleando en contra. Por así como vemos a la cena del Señor, la mesa del Señor, la verdad es que en nuestras vidas, la Biblia nos dice que cuando nosotros participamos de la cena del Señor, debemos examinarnos a nosotros mismos. Por eso el juicio debe estar dentro de la casa de Dios. Por eso primero debemos examinar a nosotros mismos. Pues cuando estamos en la mesa del Señor debemos ver a 3 direcciones. Debemos ver atrás a la cruz de lo que hizo Cristo. Debemos ver adelante a la venida de Cristo hasta que Él venga. Y luego también debemos ver adentro, porque dice debemos examinarnos. Y por yo veo que muchas veces cuando yo me examino delante de la mesa del Señor, que algo llega a mi mente.
algo de la carne, algo que iba a hacer pero no lo hice, alguna persona que debería testificar y no lo hice, algo de desobediencia en mi vida. Ahora, ¿cuántos están contentos que cuando Dios trae algo a la mente, antes que podemos participar, podemos una vez confesar a nuestro Señor ese pecado y nos va a perdonar? Nadie debe brincar y no celebrar o no tomar de la mesa, pero también deben andar tomando en pecado. Hay que estar considerando qué es lo que ha tenido en su vida, y es el momento de arrepentirse de ese pecado. Y así como llegamos al final de este capítulo, quiero ahora ver en versículos 24 y 25 en manera de conclusión. Él está describiendo esta batalla y él dice: miserable de mí. Miserable de mí. Normalmente lo que diríamos a nosotros si hablamos honestamente: ¿cómo está, hermano? Pues todo bien, gracias. ¿Cómo está? Todo bien. ¿Cómo está tu tiempo de oración? Ahí estoy orando bien. No tenemos una manera de brincar de en realidad donde estamos espiritualmente. ¿Cuánto aquí ven la honestidad del apóstol Pablo? Miserable de mí. Ahora, el propósito de ese mensaje no es que nosotros saldríamos totalmente deprimidos, sino que si hay pecado en la vida, algo que debe estar haciendo que no está haciendo, algo que no está haciendo que debe estar haciendo, pues no queremos salir como que todo esté bien. Debe ser un momento en la vida cuando decimos: Señor, ha hecho tanto malo en mi vida, miserable de mí. No he tenido la mejor actitud, no he tenido los mejores pensamientos, no he sido el cristiano que debo, miserable de mí. Y luego sigue diciendo: ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Está hablando de su cuerpo, de su carne. Que la carne es la cuna del pecado en nuestras vidas. Y cómo esa carne, cómo podemos ser librados de ese cuerpo de muerte que siempre está en nuestra batalla. Luego dice en versículo 25: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. La victoria que hay cuando estamos en Cristo, cuando somos crucificados en Cristo, nosotros debemos ahora por nuestra carne en obediencia. Y luego viendo aquí de que Cristo está con nosotros y luego lo que Él está haciendo. Por eso todo es para dar a nuestra vida. Así como nosotros estamos viviendo la vida como Cristo, confesando y luego dejando, arrepintiendo de eso, pidiendo que el Señor viva en nosotros por el Espíritu. La batalla está ganada y victoria está dada por el poder de la sangre derramada del Señor Jesucristo. Y por eso la respuesta es de ¿quién me librará? Es que nosotros en la mente está para servir a Dios y no servir a la carne y no servir a Dios. Por eso en Filipenses, cuando hablamos de esa mente es de nosotros, que es de Jesucristo, vivir la vida de Cristo y luego crucificar la carne a la cruz, morir diariamente a ese pecado y los hábitos que tenemos en la vida, y luego seguir al Señor. Creo que una de las mejor maneras que nos dio a la iglesia la cena del Señor es para recordarnos algo muy sencillo: tenemos victoria en Cristo. ¿Dónde encontramos la victoria sobre la carne? En la cruz del Calvario. La victoria en Jesús, mi Salvador. Ahora damos gracias a Dios que mientras que el pecado y la muerte es real y que está en contradicción en nuestra vida, pero hay poder en la obra terminada en la cruz del Calvario. Así como estamos reunidos esta tarde, podemos ahora reconocer ese pecado y también podemos ver de nuevo el poder de Cristo en nuestras vidas. Como participemos ahora en la mesa del Señor, podemos recordarnos de la victoria
en el futuro en que vamos a poner al lado la carne y como nosotros vamos a tener nuestro tiempo con Él. Dice aquí, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esa copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cómo damos gracias a Dios? Damos gracias a Dios que tenemos un ejemplo en esta tarde para ayudarnos en esta tarde. Por eso Romanos 7 no está diciendo que esta es la vida normal, nunca siguiendo al Cristo, nunca siguiendo al Espíritu Santo, sino que de vez en vez estamos despiertos pensando, miserable de mí. Señor, perdóname por permitir el yo reinar sobre mi vida, seguir la vida en Cristo. Ayúdame a realizar que en la cruz del Calvario tú crucificaste el pecado en esa cruz. Mi identidad no está encontrado en ese pecado, sino en la tumba vacía que tenemos en Cristo Jesús. Un creyente despertándose y luego confiado en lo que hizo Cristo por nosotros. Y así como lo hacemos, sí habrá victoria en Cristo, más que solo en un himno, sino un poder en el reconocimiento y el poder de Dios en nuestras vidas.